Hola chicas y chicos, no son 4 botellas, no, es una sola y está decorada con arcilla de secado al aire. La hice para mí, la mostré en mis redes y les encantó y me dije, bueno, ya que me filmo improvisando, sale una clase y en esta clase te enseño a hacerla. ¿Me acompañas? Vamos a una brevísima intro y empezamos, dale. Ya he limpiado esta botella con alcohol y un algodón. Ahora le paso una manito de imprimación casera con gesso, enduido plástico con un poco de cola de carpintero para que la pasta DAS tenga mejor agarre. Aquí te presento las herramientas. Tengo cola vinílica, también puede ser cola de carpintero. Aquí tengo la botella ya seca y tenemos varias estecas, una con punta, otra que es más para alisar, una esteca de silicona, viene muy bien, un palito de brochet también, por supuesto, infaltable, ¿sí? Cosas básicas necesitamos, ¿eh? Si no tenemos estecas, podemos utilizar un palito, una espátula, pincel para suavizar, un poco de agua y opcional si lo tenés, un extrusor eyector de repostería, que tiene varias boquillas de diferentes tamaños. Es como una jeringa, es muy parecido. Son herramientas de repostería, ¿sí? Y trabajaremos modelando pasta DAS o arcilla de secado en frío o de secado al aire. Es una pasta fabulosa realmente. Y quiero demostrar las cosas hermosas que podemos hacer con esta pasta. Tomo lo necesario de pasta porque hace mucho calor aquí y se seca bastante rápido. Lo que no uso lo envuelvo en nylon siempre y amasamos agregando agua para ablandar bastante la masa y poder colocarla en el extrusor o eyector, como lo quieran llamar, para comenzar a trabajar. Para trabajar esta masa con extrusor tiene que estar bien humectada, lo mismo que la porcelana fría, bien, en este caso, humectada con agua, ¿sí? Y aquí voy a colocar la boquilla que voy a utilizar, que va a ser una boquilla medio círculo. Explico lo del extrusor, pero este trabajo tranquilamente se puede hacer con las manos. El extrusor solo me permite hacer más rápido y prolijo. Si cuando utilizas el extrusor la masa sale agrietada, significa que le falta agua. La masa tiene que estar bien humedecida. Aquí hice como un churrito largo y lo coloco dentro. Va a llegar a un punto que no entra más. Bueno, ahí aprieto con el extrusor y le coloco un poquito más hasta donde dé. Ahora simplemente lo que hago es vaciar todo el extrusor, así como ves. Que no se me encime la pasta, la voy llevando de esta manera. Es tan fácil, mira, la verdad que vale la pena, si te dedicas a hacer artesanías, tener un eyector o extrusor de repostería, porque te facilita muchísimo la tarea. Los trabajos salen prolijos, pero al máximo. Trabajás mucho más rápido. Si no lo tenés, hacemos una tirita amasando. Tiene que ser una tirita larga, porque ahora vas a ver lo que vamos a hacer con esta tira. Y si no, hacemos tiritas cortas y después las vamos uniendo también, ¿sí? La masa que me sobró ya la coloco dentro del extrusor, de esta manera queda protegida del aire. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo trabajo rápido. Si trabajas más lento, hay que hacer menos cantidad de masa porque ya el contacto con el aire hace que se seque. Tomo un poco, en este caso, de cola vinílica escolar. Utilizo esta porque es muy buena. No soy de utilizar cola vinílica escolar. De hecho, tengo poca, así que seguramente después la voy a reemplazar por cola de carpintero con agua. Voy a colocar esta tira como una espiral descendente. Ya marco con la cola por dónde va a ir la tira, ¿ves? Una vez que termino de encolar esta tira, la voy a empezar a posicionar. Como te decía, esta pasta seca bastante rápido. Conviene, si hace mucho calor, como en el caso ahora acá tenemos un calor tremendo, ir humedeciéndola apenas con la yema de los dedos cada tanto, la tirita, para que no se cuartee. A veces se cuartea, pero eso no es problema, porque luego le pasamos un pincel para suavizar. Y ahí en el punto, ¿ves? Donde empecé a colocar la cola, empiezo a pegar. Y voy a ir girando la botella
y yendo hacia abajo. Olvidé mencionar de utilizar un trapito humedecido como el que tengo ahí arriba de la mesa, ese celeste. Está humedecido con un poco de agua, me mantiene de esta manera un poco más fresca la pasta. Si se llega a romper en el trayecto no hay problema, podemos añadirla, ¿sí? No hay drama, ¿eh? Seguimos y si vemos que se rompe, bueno, ahí hacemos una corrección, cortamos y la añadimos y luego la vamos a suavizar con un pincel o con la yema del dedo mojada. Ya sea que usemos nuestros dedos o herramientas, siempre humedecemos primero con agua. Como ves, cuando llego a la parte de abajo, no la corto, sigo hasta donde me dé, porque este trabajo es un trabajo bastante libre, no tengo boceto, voy a trabajar dejándome llevar por las formas, ¿sí? Importante decir también que luego de colocar, así de posicionar ya esta tira, lo que hago es mojarme los dedos, no que me chorreen, ¿sí? Humedecer los dedos, siempre, todo el tiempo estoy humedeciendo mis dedos y lo voy a pasar suavemente sobre toda la tira para emprolijarla. Esta pasta es genial porque vos le pasás el dedo mojadito y se suaviza. Hay que saber controlar la presión de los dedos. Cuando coloqué por primera vez la pasta en la botella, no estuve presionando fuerte, simplemente es colocarla y acomodarla. Una leve presión para que quede, nada más. Si apretás muy fuerte, la aplastás. Lo que sigue a continuación es simple. Hice otra tira larga y la llevo en paralelo a la primera, como ves. Voy girando y la voy pegando así en paralelo. Y lo mismo, hasta donde dé la tira. La voy a acomodar de una manera abajo que quede estético. Y acá, accidente. ¡Oh! Se cortó. No importa. Bueno, ahora mira bien lo que hago para unir estas dos tiras y que no se note. La tira que estoy a punto de pegar la encimo sobre la otra un poquito y sigo pegando y acomodando lo que resta. Y esta, ahora tomo una espátula, un elemento de corte, corto ahí, ¿ves? Ahí corté y ahora con un poquito de agua, siempre con agua, ¿sí? Un palito, llevo la pasta hacia un lado y hacia el otro, las mezclo entre las dos y luego con el dedo voy a suavizar de esta manera. Y luego si veo que me sobresale un poquito de la línea, saco con la espátula y ahí está, ¿ves? Y seguimos trabajando, como si nada. Y luego, como siempre y es norma, con mis dedos mojados en agua, voy a suavizar, así muy suavemente, como acariciando la pasta. Vos te vas a dar cuenta al tacto, cuál es el punto justo para no aplastarla, ¿sí? Sino simplemente suavizarla. El secado de la pasta depende del clima. Aquí estamos prácticamente, te diría, en verano, aunque todavía es primavera. Pasó aproximadamente una hora, ya está seco todo lo que puse. Ahora lo que voy a hacer es otra tira más, porque decidí juntar dos tiras. Es decir, la primera que coloqué, esa primera, le voy a unir otra, para que me quede una doble ahí. El procedimiento es exactamente el mismo. Coloco cola y voy llevando esta tira pegadita al lado de la otra y luego voy a suavizar con agua.
voy a hacer varias piezas que van a ir ensambladas. Lo aconsejable es, cuando terminás de hacer todas estas tiras, dejar secar totalmente, 1 hora, 2 horas, lo que necesite la pasta. Y después continuar, porque claro, vas a tener que manipular mucho y va a pasar algún accidente, se va a aplastar algo. Así que lo mejor es esperar a que seque para seguir trabajando, ¿ok? Bueno, aquí ves que estoy pegando un pequeño espiral. Ahora te voy a enseñar cómo se hacen, es muy fácil. Pasa que la toma no salió bien, acá lo estoy pegando. Ahora mismo te muestro cómo se hacen, pueden ser más chiquitos, pueden ser más grandes, pero realmente es muy fácil. Este lo coloco aquí porque me va justo el tamaño. Voy a hacer varios de estos rollitos. Acá te muestro que es muy simple. Tomo un poquito de masa, siempre limpio la base, que no me quede ninguna piedrita molesta porque todo eso perjudica el trabajo, ¿sí? Y lo que hago con este pedacito de pasta es, con dedos humedecidos, una goma eva es ideal porque de esta manera no se te resbala la arcilla, ¿sí? Y así, ¿ves? La vamos estirando y haciendo un palito largo. Depende de lo que quieras hacer, puede ser más grande, puede ser más chico, puede ser mediano, lo vas regulando. El detalle, ¿no? Para que este palito, digamos, no se seque rápido, es tener las manos levemente humedecidas siempre, ¿sí? Y fíjate que yo voy amasando, sí, con los dedos, pero me ayudo mucho con la palma de las manos para no dejar marcas, las marcas de los dedos, ¿no? Y así suavemente voy estirando y haciendo este palito. Una vez que lo tengo, afino la punta, le coloco un poquitito de cola y empiezo a enrollar. Si está humedecido no se va a quebrar. Vos te vas a dar cuenta enseguida si está en su punto la pasta. La pasta cuando se reseca y vos la girás de esta manera, tiende a quebrarse. Por eso es importante siempre, como te decía, tener las manos levemente humedecidas. O cada tanto apoyar la pasta en el trapito húmedo también sirve. Y como ves es muy sencillo esto. Una vez que termino de enrollar todo, en el largo que yo quiera, ahí corto en diagonal, así, coloco ahí en la puntita un poquitito de cola, cierro, luego doy vuelta y le voy a colocar detrás cola. Eso va a hacer de que después no se mueva. Y luego esto ya está listo para pegar. Y me ves utilizando un pincel mojado en agua. Con eso suavizo. También puedo usar los dedos, pero el pincel a veces viene bien. Si veo que se desdibujaron un poquito esas divisiones, las remarco con el palito, con la esteca. La dinámica es de humedecido palito, de humedecido esteca. No dejo de humedecer siempre con los dedos. Estoy avanzando un poco con el trabajo. ¿Ves esas texturas? Vamos a seguir haciéndolas. El proceso que sigue es mucho más fácil de lo que vos podés imaginar. Tomo un trozo de pasta, siempre con dedos humedecidos, ¿sí? La amaso para que quede lo suficientemente humedecida. Y como ves, lo hago sobre una tabla que tiene un nylon. ¿Por qué lo hago sobre la tabla con el nylon en este caso y no siempre? Porque el grosor de la pasta me lo permite. Si tuviese que hacer una pieza mucho más fina que esta, voy a utilizar como base goma eva, que de esa manera va a suceder de que no se me va a romper la masa, no se va a pegotear tanto, ¿ok? Bien, acá lo que estoy haciendo no sale bien en cámara, pero estoy cortando una tira plana que me entre en esa cavidad donde voy a hacer el trabajo de textura. Al aplanar tengo en cuenta que el alto de la pasta aplanada no sobrepase el alto de los bordes que ya coloqué, que ya están pegados. Eso por un lado. Por otra parte, los bordes tienen que estar secos. Esas tiras que habíamos pegado ya tienen que estar secos, ¿ok? Porque si no, esto no lo podemos hacer. Cada vez que coloco este tipo de relieves, porque voy a trabajar con un sello, necesito que todo lo que esté alrededor esté seco, ¿ok? Siempre antes coloco cola y lo que hago es cubrir toda esa zona con la pasta. La integro con mis dedos humedecidos, que no me sobrepase los bordes que ya están hechos,
que me quede un trabajo prolijo. Ese es el mayor cuidado que tengo que tener. Y la voy estirando hacia abajo. Si veo que está muy gruesa, con los dedos humedecidos voy llevando la pasta de a poquito hacia abajo hasta cubrir todo lo que pueda. Si no me alcanza, voy a amasar más y así hasta llegar abajo. Como ves, acá me alcanzó perfectamente. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de que esos bordes de la pasta fresca no interfieran con los bordes, digamos los contenedores, ¿sí? Bueno, estamos un poco fuera de plano, es complicado. Acá tengo un sellito de goma con una moldura. Le puse un poquito de aceite de bebé, a mí me resulta más cómodo. Se puede usar sin aceite también, ¿eh? ¿Y ves cómo marca? Por eso te decía, los bordes tienen que estar secos, porque si yo, imagínate, presiono de esta manera, deformo absolutamente todo. En cambio así no tengo ningún problema. Todo lo que hice anteriormente queda intacto y puedo lograr esta bella textura. Estas rosetas que ves aquí las hice con un molde de silicona. Las voy a colocar así como si fuese saltando como en una forma de triángulo. Aquí te muestro el molde, no quiero poner florcitas. Acá hay una que tiene forma como de roseta y me gusta, pero es muy profunda, me va a quedar muy alta. Porque ves, es bastante altita. Y yo necesito que sea más chata, que no me sobresalga de la botella tanto. Entonces tomo la mitad de esa bolita que había hecho y con esto voy a hacer unas rosetas un poquitito más planas. De esta manera, ¿ves? Aprieto bien, ¿ves que no llega hasta arriba la masa? Y ahí me queda más chatita. Y estas las voy a colocar en la botella y las coloqué así como intercaladas, ¿ves? Arriba una, abajo como en triángulo, 1, 2, 3. Y aquí te muestro cómo trabajo la parte de arriba con estas rosetitas. Aplicamos cola y luego la roseta. Y la disposición va a ser hacia arriba y hacia abajo como en zigzag, algo así. Por supuesto que esas líneas son imaginarias, están en mi cabeza, tengo un patrón ya ahí de cómo quiero que estén. Y algo así me va quedando. Ves que las flores, rosetas, porque no son exactamente flores, por eso me gustaron, no están una exactamente debajo de la otra, sino que se van abriendo. Como ves, el trabajo parece súper complejo cuando lo ves terminado, pero no lo es. Y todo esto te lo explico mientras hago aquí un churrito que voy a hacer una espiral para pegarlo en la parte de abajo. Acá el secreto es cuando veo que ya se me complejiza más porque cada vez voy llenando más y más y más, si es que hay algo complejo, es saber cuándo colocar las texturas. Cuando vos tenés, por ejemplo, 2 tiras como esas de arriba que ya hicimos, dejar secar para luego colocarle la masa aplanada y luego texturizarla. Y luego, si es necesario, si vemos que sobra masa, que no nos queda prolijo los bordes, tomamos una espátula y vamos quitando todo el material sobrante, todo ese material que va a sobrepasar los bordes, si es que sobrepasa, tal vez no, pero puede ocurrir. Pasamos un pincel húmedo para suavizar y listo. Reitero porque es importante. A medida que vaya avanzando voy a necesitar que lo que ya coloqué se seque para poder continuar haciendo texturas. Porque si yo hice texturas sobre una zona o coloqué cosas que están frescas sobre una zona y luego voy a texturizar, no se puede. Que voy a terminar aplastando lo que ya hice. Lo que tiene de ventaja esta pasta es que seca bastante rápido y nos permite trabajar con cierta velocidad. Y que si no somos veloces la podemos humectar permanentemente para que no se seque. Estoy encolando esta zona. ¿Qué hice? Hice un churrito muy chiquitito, lo corté en pedazos pequeños e hice bolitas, muchas bolitas pequeñas, y las empiezo a pegar alrededor de este espiral. Y
Y siempre cuando concluyo algo le paso un pincel humedecido con agua para suavizar todo lo que coloqué. Me falta ese vértice. Aplasté un poco de masa y fíjate cómo la coloco. Así en bruto, coloco cola, luego le coloco la masa por encima, tomo la espátula, porque ves que se marcan los límites con la masa. Entonces con la misma espátula corto los sobrantes, puede ser también un cuchillito, ¿sí? Y ahí me queda, ¿ves? Acomodo con los dedos, claro, me va a sobrepasar los bordes. Luego tomo de nuevo la espátula, quito todos los sobrantes. Así como ves, ahí es cuando te digo de quitar los sobrantes, eso es, ¿ves? Perfilar, porque no quiero que se me encime masa con masa. Y una vez que tengo esto así, coloco el texturizador, aprieto y listo. Luego retiro todo lo que sobre otra vez, porque siempre algo de masa queda que se encima. Y aquí necesito muchas bolitas pequeñas, así que hago un bastoncito, lo secciono en varios pedacitos bien chiquititos y así con los dedos medio humedecidos, no mucho porque se te resbala, sino me ayuda mucho la goma eva azul que tengo debajo, ¿sí? Y bueno, con esto hacemos pelotitas chiquititas que luego voy a pegar. Hago unas cuantas porque voy a poner bolitas de estas por todas partes, te cuento. Detengo un poquito y te muestro el primer espiral que hicimos. Tiene unas vueltas de bolitas alrededor, 2 vueltas, ¿sí? Y agujereadas, que yo no te lo mostré. Ahora vamos a ver que estas espirales que hice luego, vamos a hacer el mismo procedimiento con la diferencia de que en vez de 2 vueltas de bolitas, le haremos una sola vuelta de bolitas agujereadas. Bueno, te cuento que muy complicado no es, hay que hacer muchas bolitas, bueno, colocar la cola, pegarlas y por último agujerearlas. Pero para que queden bien agujereadas, la punta de la esteca que utilices o el palito o lo que utilices para agujerear tiene que estar humedecida en agua y las bolitas no tienen que estar resecas. Por eso utilizo siempre las manos un poquito humedecidas, para que no se me resequen porque son piezas pequeñas y se secan mucho más rápido. Y a todo espiral que encuentre en mi camino le voy a hacer exactamente lo mismo. Corto muchos pedacitos, hago bolitas, las pego y luego las agujereo. ¿Cuántos espirales hice? Bueno, una cosa que quiero que veas es que no los pongo uno justo arriba del otro. Siempre es como que el trabajo tiene esta cosa de diagonales. No coloco nada, una cosa justo encima de la otra del mismo tipo, quiero decir, ¿no? Bueno, en total con el de arriba incluido son 5 espirales los que hice. Uno es muy pequeñito y está casi abajo de todo en el vértice. Lo hice más que nada para rellenar esa zona porque no quería que quedara tan vacía, nada más que por eso. A todos lo mismo. Capítulo titulado ¿Cómo sigo? Bueno, a ver, ya esto está todo seco. Ya dejé secar todas las bolitas, todo tiene que estar sequito. Dejé pasar 1 hora y media aproximadamente. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente rellenar de a trozos. Pero Estela, ¿cómo es esto? ¿No tenés un patrón? No. Como ya dije, estoy improvisando, ideando sobre la marcha. Del mismo modo como te mostré la masa que ya está aplanada, acá hago igual. Coloco la masa, la recorto con la espátula, voy tomando la forma, quito los sobrantes que me lindan, es decir, por ejemplo, ahí tengo una roseta, y bueno, quito todo el sobrante de la masa para que me encaje justito y este pedacito lo acomodo ahí lo mejor posible. Luego le busco, bueno, que aquí por ejemplo me termine ahí. Y luego acá aplico un texturizador, ¿sí? Y voy a utilizar este corazoncito de MDF para hacer una textura. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica del trabajo?
que ese pedacito que coloqué tiene esa textura, pero el siguiente que voy a colocar no va a tener la misma textura. Ahí está la gracia del trabajo. Por momentos una textura, por momentos otra, liso, cuestión que ninguna textura se repite. Y con un lenguaje más así, tipo ama de casa, es como si estuviésemos haciendo remiendos en un, no sé, en una ropa. Colocamos un pedacito de una tela y un pedacito de otra. Algo parecido. Cuestión que, como ves, los dibujos son muy libres. Yo lo que hago simplemente es tomar la masa, amasarla, bueno, colocarle agua para que esté blandita, maleable. La aplano, ¿sí? Ya tengo una porción de masa que he aplanado. Y luego hago esto. La encimo, recorto lo que sobra, me fijo que entre todo ahí. Y le encuentro, bueno, un sentido. ¿El sentido cuál es? ¿Cómo termina? Aquí, por ejemplo, esta parte no queda linda así. Acá hago una curva. ¿Okay? Y aquí otra curva. Y ahí está. Y así voy a ir jugando con piezas que voy a ir colocando una al lado de la otra con diferentes tipos de texturas. Por ejemplo, ahora estoy con el corazoncito. Bueno, después puede ser liso. Por ahí tengo otra cosa para texturizar, la uso. Ese es todo el secreto de este trabajo. Y acá ves, bueno, ahí alisar muy bien, sobre todo porque me está lindando con varias piezas. Entonces tengo que lograr de que la pasta no se encime con lo ya hecho. Y siempre con los dedos humedecidos. Es decir que, a ver, no hay secretos para esto. Es paciencia. Va a llegar un momento en que ya voy a tener varios sectores frescos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? A ver, chicos y chicas, dejar secar un rato para poder continuar y seguir haciendo más texturas de otro tipo tal vez. Y observa que los dos recortes que hice, es decir, cuando recorté la masa, termina en la roseta de abajo. Tiene una lógica, una estética. ¿Se comprende? Está la roseta abajo. Se ve armónico de esta manera. En curva, terminando en la roseta. Y ahora pasamos a la sección fideos, fideos con Estela. Bueno, a ver, acá lo que estoy haciendo es un bastoncito largo, ¿sí? Ya coloqué cola de carpintero allí, mezclada con agua, afiné la punta del hilo y fíjate lo que hago. Llego hasta la punta, ahí, voy a espiralar pero en forma de triángulo en este caso, ¿no? Quiebro, llevo a la otra punta, acomodo primero, por supuesto, bueno, con dedos de seda para que no se me aplaste, por supuesto, ¿no? A ver, para que se vea mejor, ahí. Acá, llego a la punta, quiebro, bordeo esa roseta que tengo allí, quiebro, con la espátula quebré ahí, ¿ves? Y así voy espiralando, como una forma de decir, rellenando como si fuese un hilo, hasta que llego al final, bueno, y ahí corto, ¿no? Y luego le aplico un poquito de agua para suavizar y listo. Si al suavizar noto que se me desdibuja un poquitito, esa especie de espiralado que quise hacer con forma así de triángulo, lo que puedo hacer es tomar una esteca, por ejemplo, de silicona, que es suavecita, la mojo, y ahí con eso remarco un poquito más para que se note que es un espiralado. Y si no, lo dejo así. Las dos formas queda bien igual. Pero yo quise remarcarlo para variar.
Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo en un sector más grande, a diferencia de que voy a utilizar mi extrusor, que para algo una lo tiene, ¿no es cierto? Puedo hacer mucho más rápido con él. Elegí una boquilla muy pequeña, es circular, la más pequeñita de todas, sale como un fideíto muy fino. Tomo un poquito de masa, la humecto muy pero muy bien, y con esto voy a rellenar toda esa parte que se ve ahí que me falta. Es muy sencillo de usar. La pasta tiene que estar bien humectada, eso sí, para que no se me seque tan rápido la masa, ¿sí? Bueno, sacamos todas las piedritas, las cositas que tenemos ahí arriba de la goma eva, porque todo eso puede interferir en el trabajo. Esas piedritas son muy molestas. Colocamos en la zona un poco de cola, para que esto se adhiera muy bien, y toda esa zona la voy a hacer exactamente de la misma manera como hice a mano la otra, con la diferencia de que el sector es más grande, el sector a cubrir, quiero decir, ¿no? Ahora voy a cubrir un sector grande, el que se ve ahí de frente. Para esto, bueno, tengo que amasar mucha más cantidad de masa y dejarla en el grosor necesario. La goma eva siempre bien limpia, sin ninguna piedrita, y esto es muy sencillo. Acá no voy a hablar prácticamente, quiero que veas el proceso. La única diferencia es que aquí voy a aplicar otro tipo de texturizador, que es un sello con letras, pero como no me gustó mucho, luego tomé un alambrito, un alambre que lo tengo hecho en espiral, que lo uso mucho para hacer texturas, y hice algunas marquitas también con ese alambre. Luego tomo esta herramienta plástica tipo bolillo, es una esteca común, la mojo primero en agua y practico algunos orificios con ella. Trato de llegar hasta el vidrio. Luego me animé un poquito más y con la misma herramienta, siempre mojada en agua, hice unos orificios un poquito más alargados. Ahí como ves, así de sencillo. Ya lista la parte baja, sigo con la de arriba. No voy a cubrir absolutamente todo. Tomo un trozo de masa, la voy a recortar ahí mismo en el lugar para que me quede exacta. Y en la parte que no se ve, ahí hago una curva. Ahí estoy haciendo una curva en el corte. Que no caiga recto, sino en curva, ¿sí? Y luego todo esto lo recorto con la espátula para luego pegarlo. Y aquí me detengo para explicarte lo que voy a hacer. Tomo una esteca de silicona, en este caso, que tiene la punta chata, como si fuese un cúter, por decirlo de alguna manera. Desde esa roseta que está arriba, trazo un surco. Voy a dividir la masa en esta parte. Hago una curva así. Tengo que hacerlo en varias etapas, porque, ¿qué pasa? Tengo la esteca de silicona, todo bien, pero la masa tiende como a desgarrarse, y acá como yo quiero hacer un surco voy a tener que quitar masa. Entonces, bueno, me voy a valer de diferentes tipos de herramientas, voy a probar a ver cuál me resulta más cómoda para tales fines. Pruebo una punta, pruebo la otra, hasta que recordé que tenía el devastador. El devastador es una herramienta muy interesante, tengo uno casero, y el que está en el medio es el que voy a utilizar. El devastador me ayuda a retirar material para hacer la hendidura, que es lo que estoy haciendo. Luego suavizo y vuelvo
a hacer la hendidura y así hasta que me quede como quiero. Y luego, cuando ya considere de que esa hendidura es la correcta, voy a empezar con mis dedos humedecidos en agua, como siempre, alisando tanto de un borde como del otro para que me quede esto bien prolijo. Ya me quedó la zona dividida en dos, como se ve, una más gruesa, la otra más fina. Y ahora por último voy a texturizar, no todo, la primera parte, la más gruesa, con un pedacito de alambre que me sobró de una billutería. ¿Ves? Es una espiral. Y con esto puedo texturizar también. Esas hendiduras me encantaron. Y con el trozo que me sobró del corte que hice, lo voy a aprovechar. Dije, lo voy a poner acá separado también. Y me alcanza justito. Me llega justo a la espiral de abajo. Me llega arriba. Perfecto. Así que también lo voy a adaptar para que me entre en este lugar. Y aquí ya no tengo que hacer hendiduras porque ya es diferente, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con el proceso de crear. Yo también podía haber optado por hacer varias tiras y pegarlas, pero la idea me apareció en el momento. Hubiera sido mucho más fácil si hacía 3 tiras distintas con curvas y las pegaba una al lado de la otra. Pero quiero que comprendas que estoy improvisando en la medida que voy haciendo. Pero bueno, todo suma. Aprendimos lo que es utilizar un devastador. Muchos lo conocen, otros no. Y ya para terminar de cubrir toda esta parte grande, voy a tomar más masa, del mismo modo la voy a aplicar en la parte que me falta. Y mira cómo hago. Voy a hacer unos fideos pero gordos, como las primeras tiras que hicimos, con el pico de extrusor, el más ancho, redondo. Y ahora lo que tengo que hacer son tiras y tiras, que vas a ver cómo las acomodo. Siempre colocando cola y siempre suavizando, ya todo eso está explicadísimo. La parte de arriba, ahí en el pico que me faltaba hacer, cambié de boquilla de extrusor, utilicé la más finita que te hace unos fideitos bien finitos, y lo que hago es primero colocar cola y luego así, como ves, uno abajo del otro, lineales esta vez. Coloco y corto, facilísimo. Nos quedó para rellenar el ojo que todo lo ve. Amasé, tomo un objeto redondo, algo que te sirva de referencia para hacer esta forma, una forma redonda, ¿sí? Suavizo un poco los contornos y lo voy a pegar justo en el medio de ese ojo que todo lo ve. Es muy fácil, parece difícil cuando lo ves, ves tantas cosas que te marean.
A lo que voy, no es un trabajo difícil, sino laborioso, que es muy diferente. Lo que hice fue humectar ese círculo y con una espátula, puede ser un palito, puede ser un cuchillo, cualquier cosa de punta, le hago como rajaduras, ¿sí? Voy cruzando el palito para un lado, para el otro, rajaduras, luego mojo el dedo en agua, suavizo un poquito, trato de que los contornos se mantengan siempre redondos. Bueno, chicas y chicos, llegamos casi a la última parte y esto es muy fácil. Después de todo lo que se hizo, esto es prácticamente nada. Una bolita aquí arriba, otra bolita la voy a pegar abajo. Ahora voy a hacer una tirita larga, como si fuese una ramita. Le afino un poquito la punta y la voy a pegar de arriba hacia abajo de forma zigzagueante. Observa cómo lo hago. No corto la tira, sigo hacia abajo, ¿sí? Y luego la voy a cortar, y ahí va a quedar perfecta. Y lo que me resta hacer es ir pegando bolitas de diferentes tamaños en diferentes sectores dentro de ese ojo que todo lo ve. Ya pegué todas las bolitas, me encanta cómo quedan así. Ahora con la esteca con punta fina, la mojo en agua y voy a hacer algunos orificios, no en todas, en algunas, alternando. Tranquilamente puedo hacer una lámpara de botellas, una base así para una lámpara está divina realmente. Esta la voy a usar de adorno, la voy a dejar pintada de blanco y la voy a proteger con barniz de telgopor para que le dé un efecto de acabado como cerámica. Este estilo de botella también va muy bien con un efecto hueso, aclaro. Para terminar con el extrusor hice una pequeña tira y se la coloco alrededor del pico de la botella. Esto es lo último que hago porque si no, no me permitía manipular la botella mientras la trabajaba. Así ya se ve hermosa. ¿Se imaginan cuando la pinte de blanco, la proteja y la luzca? Una belleza realmente. Por supuesto voy a compartir el trabajo terminado totalmente en la comunidad. Espero que todos los tips en esta clase hayan sido de utilidad para todos los que quieran hacer este tipo de trabajo. Espero haber sido clara, si no es así, me lo dejan en los comentarios. Si sos nuevita, nuevito en el canal, te invito a suscribirte clicando en el botón rojo y clicando la campanita, activando todas las notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial. Y si querés colaborar con el canal, fíjate en la cajita de información que están todas las instrucciones. Les mando un beso grande y mil gracias por estar. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.